Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que estén teniendo una buena tarde. El día de hoy vamos a comenzar con este seminario sobre autismo en la adultez, el cual va a ser impartido por el doctor Sebastián Robert Barros. Él es un psiquiatra chileno especializado en autismo en adultos, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es el jefe del programa de trastornos del neurodesarrollo del adulto en la Clínica Universidad de los Andes. Su trabajo se enfoca en el diagnóstico y tratamiento del trastorno del espectro autista, TEA, en la adultez, abordando tanto aspectos clínicos como comorbilidades asociadas. Y sin más que agregar, ahora los dejo con el docente y queda atenta a cualquier duda y o solicitud que tengan. Bueno, muchas gracias Beatriz. Bienvenidos todos, ¿cierto? A este seminario. Como salí ahí en el video, mi nombre es Sebastián Robert, soy psiquiatra. Espero que se me escuche bien. Creo que por la cantidad de personas que somos, ¿cierto? Te voy a pedir, Beatriz, si me puedes ayudar al final a hacer una selección de las preguntas, porque si salen muchas, a lo mejor puede ser que no nos alcance el tiempo para contestarlas todas. Eh, entonces creo que ahí lo mejor sería que fueran escribiéndolas en el chat y hagamos una selección al final para contestar. ¿Ya? Bien, entonces voy a compartir la presentación para que podamos partir. O ya, ahí está bien compartido, Beatriz. ¿Me puede hacer una señal para ver si parto así? Estamos bien. Sí, se ve súper. Súper. Bien. Bueno, como les decía, ¿cierto? Yo actualmente trabajo como psiquiatra de adultos, me dedico en particular al trastorno del espectro del autismo en la adultez desde mi rol de médico psiquiatra. Em, por lo mismo, y aprovecho de presentarme, ¿cierto? Esta presentación va a estar enfocado, ¿cierto? Un poco desde mi área de expertise, ¿ya? Yo soy un profesional psiquiatra, soy un profesional médico, ¿ya? Por lo tanto, desde el área en la que yo más conocimiento tengo para poder aportar es precisamente desde el modelo biomédico, ¿ya? Lo que no significa que sea ni la única, ni mucho menos la mejor forma de aproximarse al concepto del autismo en general, ¿ya? Y por eso yo siempre explico de antemano que yo utilizo, ¿cierto?, alguna terminología médica para referirme a las cosas, como parte de mi formación profesional, ¿cierto?, del área en la que yo me manejo más. Por lo tanto, no se extraña en el fondo del lenguaje que voy a ocupar, que va a incluir, ¿cierto?, el concepto de pacientes, ¿cierto? También el concepto de trastorno del espectro autista, que es actualmente, ¿cierto?, el término que se utiliza en las clasificaciones internacionales, ¿cierto? La OMS, el Ministerio de Salud de Chile, ¿cierto? Es parte un poco del setting en el que yo me muevo, ¿ya? Lo que no significa que sea la única forma de referirse al concepto, ¿cierto? Yo trato de abordar la mayor cantidad de miradas posible, pero para que no les genere extrañeza se los comento desde ya. Y probablemente, ¿cierto? De ahí nazca el que sea el desafío inicial cada vez que nosotros nos acercamos, ¿cierto?, al concepto del autismo, que es definirlo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hoy en día se entiende por autismo? ¿Ya? O si quieren usar el término, ¿cierto?, de las clasificaciones internacionales, el trastorno del espectro autista. Y ahí ya vamos a encontrar, ¿cierto?, una dificultad inicial, que es que ni siquiera dentro del área de la medicina y ni siquiera dentro del área de la psiquiatría en específico, existe, ¿cierto?, una forma única de entender el concepto de autismo, ¿ya? Entonces nos vamos a encontrar con que según el autor que estemos leyendo, el área en la que estemos participando, puede ser que por la palabra autismo se entiendan distintas cosas, ¿ya? Dentro de la misma psiquiatría, eh, autismo puede significar cosas radicalmente distintas si es que nosotros hablamos de autismo como un síntoma o hablamos de autismo como un diagnóstico, ¿ya? Otros términos, ¿cierto?, que también tienen que ver un poco con mi área de expertise, que es en el fondo el enfoque biomédico. Que eso mucha gente, por cierto, no necesariamente está de acuerdo con eso y pueden incluso considerarlo como una forma peyorativa de referirse a los conceptos, pero bueno, ustedes me entenderán que es un poco, no tiene ninguna mala intención, sino que es desde el área en la que yo me he formado. Bueno, ¿y qué es lo que pasa, cierto, dentro de la psiquiatría? Si nosotros nos vamos al concepto por el cual fue utilizado por primera vez la palabra autismo,
No era para referirse a un diagnóstico en específico, sino más bien para referirse a un síntoma, ¿ya? Un síntoma específicamente relacionado con una enfermedad en concreto que es la esquizofrenia. ¿Sí? Les voy a pedir si me pueden dar un segundo. Discúlpenme. Claro, como inicialmente la palabra autismo se usó para referirse al síntoma cardinal de la esquizofrenia que tenía que ver con la progresiva pérdida del vínculo con el mundo externo, priorizando, ¿cierto?, el mundo interno psíquico, ¿ya? Y que eso llevado a niveles extremos producía, ¿cierto?, una desconexión completa de los enfermos con el entorno, que era un rasgo característico, ¿cierto?, de la enfermedad de la esquizofrenia más bien avanzada, de estas descripciones hechas principalmente cuando los tratamientos para poder abordar los síntomas eran muy pocos. Afortunadamente hoy en día eso no sigue siendo exactamente el caso. Pero como diagnóstico empieza a aparecer, ¿cierto?, a mediados de los años 20, inicialmente como una variación de la presentación infantil de la enfermedad de la esquizofrenia. Y ese probablemente sea, en el fondo, desde ese origen del uso del concepto hasta nuestros días, es que todavía, ¿cierto?, hay una parte más bien patologizante de la cual el concepto no se ha podido desprender del todo, a pesar de que muchas personas así lo quisieron. Perdón. Bien, entonces la idea de este seminario, ¿cierto?, es tratar de hacer un breve resumen de el concepto del autismo y cómo éste ha evolucionado a través de las décadas, ¿cierto?, hasta llegar a nuestros días desde sus descripciones iniciales, para llegar al concepto actual de lo que la gente llama el espectro autista, ¿ya? Concepto que también es bastante cuestionado per se, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito de cómo es la presentación habitual en los adultos. Yo como psiquiatra de adultos, ¿cierto?, me voy a enfocar en esa área más que la presentación en los niños. Para eso, ¿cierto?, ADIPA tiene otros cursos que incluyen en el fondo la presentación en la población infantil, pero yo me voy a dedicar específicamente a la población adulta. Muy bien. Entonces, si hacemos un pequeño resumen sobre la historia del concepto del autismo, bueno, mucha gente eh, tiene la concepción parcialmente errónea de que el autismo como concepto apareció por primera vez cerca de los años 40 con un psiquiatra americano, belga que emigró a Estados Unidos que se llama Leo Kanner. Pero en realidad las primeras descripciones del autismo datan del año 1925, ¿ya? Interesantemente, la primera persona en describir el autismo fue una psiquiatra infantojuvenil rusa, mujer, que se llamaba Grunia Shukareva, ¿ya? Y lo interesante, ¿cierto?, es que las descripciones de Grunia Yucareva, que en realidad por mucho tiempo no han sido, ¿cierto?, suficientemente reconocidas, probablemente porque todo su trabajo, ¿cierto?, está escrito principalmente en ruso, en una época donde, en fondo, pasó por un siglo donde en realidad el mundo occidental y la cultura rusa tuvieron, ¿cierto?, varias diferencias y varias brechas que fueron difíciles de acortar hasta nuestros días. Entonces ha sido difícil el acceso, ¿cierto?, a los profesionales más de Occidente poder ingresar a su trabajo, pero interesantemente, las descripciones de Shukareva son bastante más similares, ¿cierto?, a los conceptos del trastorno del espectro autista más moderno de las que vinieron después, ¿ya? Y que probablemente fueron las que primaron durante la segunda mitad del siglo XX. Y con eso probablemente lo más importante sea en la década de los 40, con Leo Kanner, ¿cierto? Este psiquiatra belga que hizo una descripción de personas con un desarrollo, ¿cierto?, anormal de la afectividad que incluía una limitación muy importante del lenguaje, principalmente con gran compromiso cognitivo, y una desafección por el mundo, una distancia, ¿cierto?, del mundo, que se traducía, ¿cierto?, en una necesidad de mantener el entorno inalterable y tener muy pobre contacto social, visual y de todas formas con el resto de la gente, incluso los familiares cercanos. De ahí, ¿cierto? Probablemente fue que nacieron las descripciones originales del autismo caneroide, ¿cierto? Que tienen en el fondo la presentación más grave, ¿ya? En una época más o menos parecida, pero al otro lado del mundo, en Austria, ¿cierto?, el señor Hans Asperger hizo una descripción bastante similar de pacientes, también todos masculinos, al igual que los pacientes de Kanner, pero con la diferencia de que los pacientes que Asperger describió, en el que después fue denominado el síndrome de Asperger,
presentaban síntomas parecidos, pero con dos principales diferencias grandes. La primera, ¿cierto? Eran pacientes que no tenían una alteración importante del lenguaje, o sea, podían tener un lenguaje fluido normal, y que tampoco tenían ningún grado de discapacidad intelectual. Curiosamente, en el resto de las alteraciones de la afectividad, la forma de intentar mantener inalterable el entorno, la hiperfijación por ciertos estímulos o ciertas áreas de interés, eran descripciones bastante similares, ¿ya? Ahora, el síndrome de Asperger por mucho tiempo también fue bastante ignorado en el mundo angloparlante, ¿ya? En Estados Unidos, en Inglaterra, ¿cierto? Por mucho tiempo los trabajos de Asperger no fueron muy conocidos, entonces lo que parecía, ¿cierto? Estas dos descripciones separadas por muchas décadas, o al menos eso aparentemente nos daba la sensación, en realidad fueron descripciones que se hicieron en una fecha muy similares, ¿ya? Bueno, el trabajo de Asperger también ha pasado un poco al descrédito, ¿cierto?, por la relación que tiene con los planes de eugenesia de la Alemania nazi, que incluía, ¿cierto?, sobre todo inicialmente la eliminación de las personas con cualquier grado de discapacidad. Pero sus descripciones fueron rescatadas, ¿cierto?, por el marido de Lorna Wings, una psicóloga británica muy importante en esta área, que curiosamente hablaba alemán y tradujo los trabajos de Asperger al inglés y los hizo mucho más masivos y mucho más famosos. Lorna Wing es una psicóloga que tenía una hija que tenía un trastorno del espectro autista, pero que como no cumplía todos los criterios de Kanner, no podía acceder a muchos de los servicios de salud que existían en Inglaterra en esa época. Entonces lo que hizo Lorna Wing fue, en el fondo, hacer un paralelo de las descripciones de Kanner y Asperger, y fue una de las primeras personas que se dio cuenta en decir, bueno, parece que estos dos psiquiatras estaban hablando de un cuadro bastante similar. Probablemente estas dos sean formas de presentación de un único cuadro que puede variar, ¿cierto? Y que puede tener algunas diferencias, manteniendo algunos elementos centrales como el tema de la dificultad social o la hiperfijación por tema. Y con ella, ¿cierto?, empezó a nacer este concepto que actualmente está bastante en uso, que es el del espectro del autismo, ¿no? Con ella, de fondo, y poco después empiezan a evolucionar también las clasificaciones internacionales de enfermedades, que hacia el 2015, ¿cierto?, ya incorporaron el diagnóstico formalmente como el trastorno del espectro del autismo, ¿ya? En todas las clasificaciones del DCM, ¿cierto?, el Manual de Clasificación de Enfermedades Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría, eh, los cuadros iniciales, ¿cierto? O sea, las versiones iniciales excluyeron el autismo como concepto, a pesar de que las primeras versiones del DCM aparecieron cuando ya la descripción de Kanner tenía unos 10 o 15 años. Recién en su tercera edición empezaron a incluir el concepto del autismo, pero como una variante principalmente de la esquizofrenia infantil, ¿ya? Que es precisamente el gran aporte de Kanner fue plantear que los dos cuadros eran cosas diferentes, ¿ya? Y ya en las últimas versiones se incluyó el trastorno del espectro del autismo, ¿ya? Una cosa que también yo siempre la trato de recalcar, porque en el fondo mucha gente considera que la palabra trastorno en sí tiene como una connotación negativa o peyorativa, ¿sí? Eso probablemente tenga que ver con el tema de la traducción al español, ¿cierto? Probablemente la palabra trastorno no sea la mejor forma de traducir el concepto de la palabra disorder. Desorden tampoco alcanza, ¿cierto?, a cumplir en el fondo esa misión. Entonces, probablemente una de las cosas que yo siempre comento un poco para aclarar es que en la época en que este concepto aparece utilizando la palabra trastorno, más que con un acento peyorativo, el uso de la palabra tenía en el fondo la misión de tratar de hacer una distinción entre los cuadros que tenían un origen médico, ¿cierto?, físico, orgánico, eh, que no incluían, ¿cierto?, la palabra trastorno y se reservaba la palabra trastorno para esos cuadros que no tenían una raíz física, médica, biológica, ¿ya? Y de ahí en el fondo aparecen, ¿cierto?, los conceptos de los trastornos depresivos, los trastornos afectivos bipolares, los trastornos de la personalidad, etcétera. Entonces es un concepto un poco extendido entre los cuadros de salud mental para poder distinguirlos de aquellos cuadros que son originados de una causa médica, ¿ya? Bueno, probablemente todas estas cosas se están permanentemente revisando, pero hoy en día sigue siendo la clasificación que actualmente más se ocupa en la literatura en el mundo.
Muy bien. Entonces, ¿cierto? Esta transición, ¿cierto? Este camino hacia llegar al concepto del espectro del autismo, nace, como les decía, de esta concepción del fondo, el autismo como una enfermedad diferente a la esquizofrenia, ¿ya? Y que ha evolucionado, ¿cierto? Con el tiempo hacia este concepto de esta alteración espectral, o sea, donde podemos tener una variabilidad muy grande de presentaciones clínicas y de ahí empieza a meterse, ¿cierto? El concepto de la neurodivergencia, tratando un poco de reemplazar el concepto del trastorno, ¿ya? Y que ha ido incorporando progresivamente, y probablemente eso sea algo muy bueno, a los mismos pacientes, ¿cierto? Y a sus familias. Eh, y tratar de hacerlos progresivamente más partícipes de la definición de los conceptos. Cosa que todavía no está del todo desarrollado, pero se ha ido avanzando harto, sobre todo en la última década, diría yo. Bien. em, Ahora, sí, esto es un poco, ¿cierto? El motivo de este seminario yo trataba, ¿cierto?, de convertir en una cosa bien, bien concreta, ¿cierto? Y bien enfocada un poco a derribar mitos, por así decirlo, ¿ya? Ahora, entendiendo que hay muchas cosas que nosotros todavía no sabemos, pero yo trato, ¿cierto?, de aclarar lo que son a veces las concepciones, muchas veces erróneas, más comúnmente encontradas, ¿cierto?, entre la gente que no tiene necesariamente formaciones en áreas de psiquiatría o psicología y en la población general, ¿no? Y esto en el fondo he tratado de contestarlo o hacer en el fondo una especie de paralelo eh, entre estas concepciones que muchas veces, ¿cierto?, están sesgadas o se basan en el estigma y las realidades que yo he ido construyendo por un lado a partir del conocimiento técnico, pero también apoyándome, ¿cierto?, en lo que uno va aprendiendo con el tiempo, trabajando con los mismos pacientes, personas con autismo de distintas edades y en distintas áreas del espectro y sus familias. ¿Mm? Muy bien. Entonces vamos a dedicar, ¿cierto?, un espacio a algunas de las que me parecen, ¿cierto?, los errores conceptuales más comunes que uno suele encontrar cuando conversa sobre este tema. Primero, ¿cierto? Y sobre este tema de que les decía cómo se define el autismo, ¿ya? Em, hay mucho, muchas creencias, ¿cierto?, respecto a qué es lo que es el autismo entre la gente que no tiene mucho conocimiento, que a veces está un poco sesgado, ¿sí?, o teñido. Uno de los más comunes, ¿cierto?, es considerar que el autismo, por definición, es una discapacidad intelectual, ¿ya? Esto era muy común, ¿cierto?, hasta inicios de este siglo, ¿cierto? Cuando uno le hablaban de una persona con autismo, un niño, una niña con autismo, la primera imagen, ¿cierto?, que se le venía a la mente a las personas era, bueno, esta es una persona que no puede hablar o que tiene en el fondo una discapacidad intelectual profunda, eh, etcétera. Lo cual, ¿cierto?, no necesariamente es así, ya les vamos a explicar un poco. O considerar el autismo como un trastorno de la personalidad, ¿cierto? Como una patología del desarrollo del carácter, ¿cierto? Que hace que las personas en el fondo, y esto pasa mucho cuando las personas son diagnosticadas como autistas en la etapa más adulta, ¿cierto? Es decir, bueno, la persona se comporta así por temas de su personalidad. Em, o simplemente definirlo como una forma de ser, ¿ya? En el fondo como un estilo de forma de ser, de funcionamiento, como si no hubiera ningún patrón como global en esto, ¿ya? Lo que también es un mito, porque si bien todas las personas tenemos diferentes formas de ser, y las personas con autismo, por cierto, no son la excepción, la verdad es que la esencia del autismo no radica en eso, sino que radica en lo que todas las personas del autismo comparten como característica esencial, ¿cierto? Que evidentemente no es la forma de ser, porque la forma de ser es lo que nos hace diferentes. ¿Sí? Por último, ¿cierto? Y esto también es un error un poco más, ¿cierto?, de corte filosófico, si es que ustedes quieren, es definir, ¿cierto?, el autismo como algo neurodivergente en general. Eh, una de las cosas más difíciles, ¿cierto?, de trabajar con el concepto de neurodivergencia, que es un poco porque yo me resisto a ocuparlo cuando hablo sobre todo en nichos más técnicos, ¿cierto?, es que está muy pobremente definido, ¿cierto? Es muy difícil encontrar dos personas que definan la neurodivergencia de la misma forma. Y muchas veces la definición se limita a decir es aquello o aquel desarrollo que no es neurotípico, ¿sí? Y bueno, cuando tú partes por definir algo como lo que no es, ya tenemos un problema, ¿sí? Y eso también puede llevar a mucha confusión en la gente, porque en el fondo la gente empieza a usar un lenguaje que a veces se vuelve excesivamente vago y amplio y nos impide, ¿cierto?, poder distinguir las sutilezas de lo que estamos hablando. Ya, en cambio, ¿cierto? Si nosotros tratamos de hacer una definición eh, más técnica de lo que actualmente se conoce como autismo, ¿cierto? Estamos hablando de nuevo, ¿cierto? Dentro del modelo
biomédico, que no es la única forma de abordar el concepto. Si nosotros nos limitamos, ¿cierto?, a las clasificaciones internacionales de enfermedades de la OMS, ¿cierto?, la Organización Mundial de la Salud, que es lo que rige, ¿cierto?, el Ministerio de Salud de Chile, por ejemplo, o el DCM, que es bastante extendido en el mundo occidental sobre todo, se considera, ¿cierto?, el autismo o el trastorno del espectro del autismo como uno de los muchos trastornos del desarrollo neurológico, ¿ya? Em, ¿Y qué son en el fondo básicamente el tipo de trastorno de desarrollo neurológico que caracteriza el autismo? ¿Cierto? Es un cuadro que tiene en el fondo una evolución crónica en el tiempo y que se hace más evidente principalmente por una alteración en la interacción social y la forma en que las personas se comunican y que se acompaña o se causa, ese es un debate interesante, por una rigidez cognitiva, o sea, una dificultad importante para lograr los procesos clásicos de flexibilidad mental, y que eso muchas veces se expresa además en intereses restringidos o conductas repetitivas. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos hacer, ¿cierto?, un resumen bien sintético de qué es lo que actualmente para la psiquiatría es el autismo, esa sería un poco la explicación. Ahora, si nosotros queremos hacer una visión un poco más ecléctica, ¿cierto?, un poco más amplia, tal vez saliéndonos un poco, ¿cierto?, del concepto del modelo biomédico, y yo ya me estoy metiendo, ¿cierto?, en un área que no es mi área de expertise, podríamos definirlo como una trayectoria del neurodesarrollo diferente al desarrollo tradicional. Y con tradicional, ¿cierto? Y ese es el gran problema de hacer las definiciones de esta forma, es que qué es lo que uno considera como una trayectoria del neurodesarrollo normal, ¿cierto? ¿Será en el fondo más bien una cosa cultural? ¿Será una cosa estadística? Bueno, eso es lo que lo hace difícil. Pero básicamente en el fondo nosotros tenemos en el fondo una trayectoria de neurodesarrollo que va cumpliendo hitos de una forma diferente, a una velocidad diferente, o logrando ciertos hitos antes que otros y otros simplemente sin llegar a lograrlos del todo, ¿ya? En el fondo, si nosotros consideramos, en el fondo, todas esas posibles variaciones del desarrollo neurológico, una de esas posibles, en el fondo, caminos alternativos va a ser el del autismo o el espectro autista. ¿Ya? Bien. Entonces, como les decía yo, si queremos simplificarlo, y aquí está el resumen, ¿cierto? Vamos a tener un cuadro que se caracteriza por una alteración en la forma en que la gente se comunica, que influye directamente en las interacciones sociales, y eso en el fondo es una de las cosas principales. Son personas que naturalmente tienen una dificultad mayor para poder hacer interacciones sociales de la forma habitual que nosotros entendemos, y que se acompaña de una conducta restringida, ya sea dentro del pensamiento, dentro de las áreas de interés o dentro de la conducta. Y aquí pueden, ¿cierto?, aparecer en el fondo las áreas de interés marcado, que empiezan, ¿cierto?, a exacerbarse con el tiempo e inundar otros espacios de la vida, lo que produce que las personas tengan rutinas más bien rígidas y centradas en temas muy concretos por mucho tiempo, o puede en el fondo traducirse en otro tipo de cosas que son conductas restringidas motoras, por ejemplo, como las estereotipias o la necesidad de mantener rutinas que sean inflexibles, no necesariamente dedicándoles mucho tiempo, pero sí de una forma muy poco flexible. Todas esas son distintas formas en que se puede expresar la alteración cognitiva de la rigidez, ¿no? Una de ellas es la conducta rígida o los pensamientos rígidos. ¿Qué más tiene que tener, cierto, un cuadro para considerarse un trastorno del espectro autista o un autismo, si quieren decirlo así? Tiene que tener un inicio por definición en la infancia, ¿ya? Las alteraciones del desarrollo neurológico no aparecen por primera vez en la adultez, sino que están presentes desde que las personas son muy jóvenes, desde los estadios más tempranos de la infancia. Y nosotros ya tenemos, cierto, suficiente expertise y herramientas que permiten ayudar a hacer el diagnóstico desde los 18 meses, o sea, desde antes de que aparezca incluso el lenguaje formal. No es lo más común, tampoco, cierto, es lo más certero, pero se puede. Pero lo que sí puedo decirles es que lo que no debe ser una forma de definir el autismo, ¿cierto?, es en base a síntomas o características que aparecen por primera vez durante la adolescencia tardía o durante la adultez, ¿sí? Eso habitualmente no es autismo, ¿ya? Distinto es que una persona puede en el fondo recibir el diagnóstico por primera vez en la adolescencia tardía y la adultez, ya sea porque en el fondo cambios ambientales hacen que estas dificultades se empiecen a notar más de lo que se notaban antes, pero no que aparezcan por primera vez en esta etapa de la vida. ¿Mm? Y por último, ¿cierto? Y esto probablemente sea en el fondo uno de los temas más de conflicto, ¿cierto? Lo que es más importante de abordar es que genera algún grado de discapacidad crónica. Y esto en el fondo es en como lo define, ¿cierto? El DCM. Em, ¿Qué quiere decir esto? En el fondo, estamos hablando de que
Esta forma de neurodesarrollo no genera a la persona en el fondo, no es inmune para la persona, o sea, genera dificultades en la relación con el entorno. Si ustedes quieren usar, ¿cierto?, el concepto más moderno de discapacidad, ¿cierto? Que no significa que una persona no tenga las capacidades, sino que en su interacción con el entorno se genera, ¿cierto?, una disociación, una distorsión, una dificultad que impide que las personas se puedan desempeñar de forma adecuada. Y esto se produce en forma crónica durante la vida, porque como las dificultades sociales, ¿cierto? O sea, las tareas sociales son parte de una inmensa mayoría de cosas a lo largo de lo que nosotros hacemos en todos los días, es muy poco probable que una persona que tenga en el fondo una alteración profunda en la forma de interactuarse, comunicarse, no vaya a tener alguna dificultad en el fondo en distintos ámbitos de su vida. ¿Cuál será la envergadura? ¿Cuánto será el apoyo que necesita? Podrá ir desde muy poco a muchísimo apoyo. Esa diferencia, ¿cierto? Es lo que la UEA va a ubicar a la persona en un u otro lado del espectro, si queremos usar esa definición. Pero de que va a haber algún grado de dificultad, evidentemente la va a haber. Bien. ¿Qué otros mitos, cierto, podemos encontrar? Este también es uno que afortunadamente yo diría que en los últimos años se ha empezado a despejar, pero que durante varias décadas fueron probablemente los mitos que más se circulaban, que era cómo se origina el autismo en primer lugar, de dónde viene el autismo. Bueno, es un error decir que el autismo es una enfermedad genética, ¿ya? El autismo puede tener asociaciones genéticas importantes, ¿ya? Y existen muchísimos genes que están relacionados con la aparición del autismo y que están bastante estudiados. Pero efectivamente no es una explicación exclusiva para el autismo. Hay muchas personas que no tienen ninguna de estas alteraciones genéticas conocidas y aún así tienen la manifestación del autismo, o hay personas, ¿cierto?, que teniendo en el fondo estas alteraciones genéticas conocidas, no desarrollan el autismo, ¿ya? Entonces, evidentemente, no es un cuadro exclusivamente genético, ¿ya? Lo que sí es importante aclarar es que efectivamente en las familias donde se concentran muchos miembros que tienen autismo diagnosticado, es más probable que una persona presente un autismo en comparación al resto de la población que no tiene ningún familiar con autismo, ¿ya? Y en el fondo, dentro de los cuadros de la salud mental, es uno de los que es más altamente heredables, ¿sí? Pero la explicación genética no es el 100%. Tanto es así que incluso hay estudios que demuestran que entre gemelos idénticos, o sea, personas que tienen el mismo código genético calcado, no es del 100% la correlación del autismo. O sea, algunos pueden desarrollar autismo y otros no. Es verdad que la asociación es muy alta, es cerca del 90%, pero no es del 100%. O sea, evidentemente hay un elemento no genético que participa en el origen del autismo. Tampoco, y esto en el fondo fue uno de los grandes temas de debate dentro de los años 40 y 50, es causado por un estilo de crianza, ¿cierto? Originalmente en las descripciones de Kanner, que afortunadamente después él mismo se retractó de esto, ¿cierto? Se planteaba que el autismo podía ser producido por las madres frías, ¿cierto? O distantes emocionalmente, los padres distantes emocionalmente. Lo que ustedes podrán entender que era, ¿cierto? Como patear en el suelo a los padres que ya tenían, ¿cierto?, que lidiar con la dificultad de criar a una persona con autismo según los criterios de esa época, que estamos hablando, ¿cierto?, que se restringía a las personas con autismo con dificultades más altas. Pero hoy en día sabemos que en realidad los estilos de crianza no son una explicación, ¿no? Obviamente que la forma en que una persona recibe crianza se convierte en parte del desarrollo temperamental, del carácter, de la personalidad y que puede también eso verse a través de los síntomas del autismo, por supuesto, y eso es común para todas las personas. Pero de ahí a decir que en el fondo el autismo se puede producir por un estilo de crianza, eso ya es un error, ¿no? O sea, no importa, ¿cierto?, lo alterada que sea la crianza, no es eso lo que va a producir que una persona desarrolle un cuadro autista. Por otro lado, ciertos elementos externos ambientales que se han vinculado con el autismo, de los cuales en realidad no tenemos evidencia suficiente para asegurar una cosa así, las vacunas, el timerosal, el mercurio. La verdad es que así tener evidencia sustancial para poder decir que la vacunación está vinculada con el fondo del autismo, no hay, ¿ya? De hecho, los principales ciertos artículos que sostuvieron eso y de los cuales se colgó cierto harto el movimiento antivacuna, son de un médico inglés que hizo unos trabajos que después reconoció que efectivamente había falseado datos y de hecho después de eso perdió la licencia para poder trabajar en el Reino Unido. Pero en realidad evidencia sólida para poder sostener esa asociación no hay mucha, ¿ya? Con lo que sí tenemos alguna asociación es con algunos elementos
del embarazo y los primeros meses de vida. Por ejemplo, las infecciones, ¿ya? Infecciones por listeria, por virus herpes y otras bacterias, ¿cierto?, que se producen durante el embarazo, sí tienen una asociación con el desarrollo posterior de personas de cuadros del espectro autista. ¿Mm? Tampoco pasa lo mismo, ¿cierto?, con la exposición a las ondas microondas. En realidad no hay una evidencia muy sólida que sustente eso. Hay alguna evidencia que hace relaciones, ¿cierto?, entre el uso de antidepresivos en el embarazo y el desarrollo de autismo, que son difíciles de interpretar, porque en realidad no sabemos si la asociación tiene que ver con genes relacionados a la aparición de cuadros depresivos, el uso de fármaco. En realidad en términos absolutos hay una asociación, pero en términos relativos, la verdad es que las diferencias aumentan en términos muy, muy ínfimos. Tampoco es una razón, ¿cierto?, para desaconsejar el uso de antidepresivos durante el embarazo cuando una persona tiene un cuadro depresivo. Por supuesto que no. ¿Ya? Bien. Otra cosa que también, ¿cierto?, está vinculada, en el fondo, de muchas personas o relación, tiene que ver con las causas nutricionales, ¿cierto? Es decir, que el autismo es producido por un déficit nutricional de cierto tipo. La verdad es que, a menos que eso se asocie a una enfermedad metabólica en su origen, que pueden tener una asociación con la aparición de autismo posteriormente, pero que son enfermedades más bien raras y de causa genética, no es que en el fondo la nutrición en sí produzca el autismo, ¿ya? Y eso también en el fondo conlleva que también es una cosa un poco mítica, pensar que en el fondo nosotros podemos tratar los síntomas del autismo con una dieta específica, ¿ya? Todas las personas que han intentado demostrar que dietas sin gluten o dietas sin lactosa o dietas keto, o dietas vegetarianas o veganas puedan tener un impacto sobre la presencia de los síntomas centrales del autismo, que son los que yo les describía antes, la verdad es que no tenemos evidencia para poder sostener algo así, ¿ya? Por lo tanto, si nos vamos, ¿cierto?, a la realidad de lo que sí sabemos hasta hoy en día, no hay evidencia de una causa única conocida. Ya les he esbozado muchos elementos que tienen alguna asociación estadística con la aparición del autismo. Ninguno de ellos per se es una causa del autismo. Entonces, en resumidas cuentas, si alguien me preguntara, bueno, doctor, entonces, ¿cuál es la causa del autismo? Siendo honesto, la respuesta que yo tendría que dar es que no lo sabemos. No sabemos qué es lo que hace que aparezca. Como les decía, de la parte genética hay más de 400 genes distintos que pueden estar involucrados en esto. La teoría, ¿cierto?, de Wittgenstein de las madres refrigeradores, con eso se refería a estas madres frías y a los estilos de crianza, está completamente desestimada. Y la evidencia, como les decía, no sustenta la teoría central en las vacunas o los déficits nutricionales. Sí les hablaba, ¿cierto?, de las infecciones perinatales, el componente genético, la causa es mayormente desconocida. Otro elemento que también tiene una asociación estadística, por ejemplo, es la edad de los padres al momento de la concepción, los padres hombres. Eh, También se sabe que, ¿cierto?, mientras mayor es la edad de los padres, mayor es el riesgo de que los hijos desarrollen autismo, ¿ya? Eh, Bien, pero como les digo, todos estos son elementos estadísticos, ninguno por sí solo una causa exclusiva. Otra cosa que es interesante, ¿cierto?, para poder hablar un poco de las realidades que conocemos más que las concepciones, los estigmas, ¿cierto?, lo que muchas veces escuchamos en redes sociales tiene que ver con cómo se presenta el autismo en la adultez, ¿ya? Y esto es un poco el área en la que yo más me he dedicado, ¿cierto?, en los últimos años. A mí no me gusta decir que yo soy experto en autismo, pero sí la verdad es que me he podido dedicar durante los últimos 7 a 10 años a conocer y trabajar con muchas personas con autismo, muchas personas autistas y muchos familiares de personas autistas. Eh, y he podido aprender algunas cosas en relación a cómo se presenta en la etapa adulta, porque yo me dedico exclusivamente a atender adultos o adolescentes de edades mayores. ¿Qué les puedo decir al respecto? A ver, por un lado, ¿cierto? Es un error y un mito, yo me imagino que esto no es una sorpresa para nadie, ¿cierto? Asumir que la presentación del autismo siempre será igual, ¿no?, entre las personas con autismo. Por definición, ¿cierto? Un cuadro que estamos definiendo como espectral no siempre se va a presentar de la misma forma. Por mucho que los síntomas centrales y los fenómenos fundamentales del cuadro sean los mismos, porque en base a eso nosotros hacemos un diagnóstico, eh, o definimos el concepto de autismo, pero la forma en que esto se traduce en la vida es muy variable. También es un mito pensar que las personas con autismo van a mantener la misma presentación que mantienen durante la infancia, ¿ya? Porque las personas con autismo se desarrollan, crecen y cambian, al igual que todas las personas, ¿ya?
y los síntomas también varían con ellos en la medida que crecen. No es que desaparezcan, pero sí pueden tener en el fondo modificaciones. Tampoco es una realidad, ¿cierto?, definir el autismo, la presentación del autismo como una forma de altas capacidades cognitivas, ¿ya? Eso puede ocurrir, pero también puede no ocurrir, ¿cierto? Las capacidades cognitivas, ¿cierto?, y el desempeño, ya sea académico o en distintas áreas, sigue una distribución estadística similar al todo el resto de la población. En esto, en el fondo, la población con autismo no necesariamente tiene, en el fondo, una característica excepcional, que es en el fondo el de una campana de Gauss, ¿sí? Vamos a tener, ¿cierto?, un grupo pequeño de personas que tienen en el fondo derechamente dificultades cognitivas grandes o una discapacidad intelectual franca. Vamos a tener también un grupo pequeño de personas que tienen altas capacidades cognitivas y de funcionamiento. Y vamos a tener un grueso de personas que va a estar en alguna parte del medio entre esos dos grupos menores, como ocurre también en la población general, por cierto. ¿Ya? Entonces, sabemos que en realidad en la presentación del autismo en la adultez existe una alta variabilidad. Hay personas que van a tener intereses restringidos marcados en una área o en otra, personas que van a tener una dificultad social que se expresa en un estilo más introvertido, que les cuesta mucho en el fondo empezar a comunicarse con la gente, a hablar, mirar a los ojos, etcétera. Vamos a tener otro grupo que tiene una dificultad social que se origina, por ejemplo, desde más bien una cosa extrovertida, que son personas que les cuesta darse cuenta cuándo guardar silencio, cuándo dejar espacio para otro, o que son inapropiadas a la hora de comunicarse, y todo lo que hay entre medio. ¿Sí? Bien. Ahora, sí es cierto que hay síntomas que fluctúan con el paso del tiempo, ¿ya? Algunos se atenúan, algunos se exacerban y otros se mantienen constantes, ¿sí? Se me preguntan, ¿cierto?, cuáles son, de nuevo, es difícil hacer en el fondo una única descripción de lo que es la progresión a lo largo de la vida de los síntomas del autismo, porque para cada persona es diferente. Pero a grandes rasgos, ¿cierto? Los síntomas que más tienden a atenuarse en la medida que las personas crecen, tiene que ver con las que se relacionan al desarrollo neurológico y motor en general, ¿ya? Entonces, habitualmente las estereotipias, los movimientos, los tics, los aleteos, los saltitos tienden a ir atenuándose en la medida que las personas crecen y envejecen, ¿ya? Muchas veces, ¿cierto?, las dificultades sociales también se pueden ir en parte atenuando porque las personas que, sobre todo las que tienen más capacidad cognitiva y más herramientas para suplir las dificultades sociales, van aprendiendo estrategias, ¿cierto?, para poder relacionarse de una mejor manera, ¿ya? Y ahí aparece, ¿cierto?, el concepto del enmascaramiento, el concepto del camuflaje, ¿sí?, que son términos súper interesantes y muy entretenidos de estudiar, pero que no vienen al caso, ¿cierto?, de este seminario en específico. Em, pero, por ejemplo, ¿cierto? Hay otros síntomas que son manifestaciones de la rigidez que tienden a exacerbarse con los años, que tiene que ver con la rigidez cognitiva. O sea, muchas veces las personas dejan de ser tan ritualistas con el paso de los años en el término de tengo que irme por tal parte, tengo que seguir tal camino, tengo que comer tal cosa, pero no necesariamente pasa lo mismo con la rigidez cognitiva, ¿cierto? Donde la flexibilidad mental de entender nuevas ideas, de mentalizar, de ponerte en el lugar del otro, o simplemente en el fondo poder entender formas nuevas de aprender, que eso es una cosa que todas las personas, ¿cierto?, tengan o no tengan autismo, se va perdiendo con el paso de los años, lamentablemente. En el autismo eso también pasa y de forma bastante notoria. Otra cosa que es importante, ¿cierto?, que tiene que ver con la presentación es que muchas veces los síntomas no se empiezan a volver del todo evidentes hasta que las personas crecen y llegan a distintas etapas del desarrollo. ¿Por qué? Esa es una pregunta súper interesante en el fondo, y eso pasa sobre todo en, yo diría, ¿cierto?, en las personas del espectro que tienen un funcionamiento más alto, o sea, aquellos que requieren menos apoyo. Porque probablemente, ¿cierto? Y si nos vamos en el fondo a lo que sea la característica fundamental de esto que tiene que ver con la dificultad social, las relaciones sociales en la medida que las personas crecen se van complejizando también, ¿cierto? La amistad entre los niños tiene un nivel de dificultad de comprensión o un nivel de complejidad distinto a las amistades de los adolescentes y a su vez distinto a las amistades entre los adultos, ¿cierto? La relación con los profesores tiene un estilo, ¿cierto?, en la enseñanza básica, que es distinto al de la enseñanza media, que es distinto al de la universidad, ¿cierto? Las relaciones familiares, ¿cierto? Se espera una cosa de los niños, otra cosa de los adolescentes y otra cosa de los adultos. Y habitualmente
eso va progresando en dificultad, ¿cierto? Las señales sociales y las interacciones sociales se vuelven más complejas y más difíciles de leer en las etapas más avanzadas de la vida, sobre todo, la adolescencia avanzada y la adultez. Entonces, muchas veces las personas que tienen un desarrollo en el fondo que les permite suplir ciertas dificultades sociales mientras las relaciones son más sencillas o más simples, a veces, ¿cierto? El desarrollo de las habilidades para suplir esa dificultad social no va al unísono de los años que uno va cumpliendo, ¿cierto? Y se empieza a formar, ¿cierto? Un gap o un delta, una diferencia que hace más difícil a la persona que a lo mejor no tenía tanta dificultad cuando era niño, si empieza a aparecer una dificultad en la adolescencia. Y puede ser una de las razones de por qué a lo mejor nosotros recién venimos a enterarnos de que una persona tiene autismo cuando cumple los 14, los 15 años. O empieza a tener esa dificultad recién cuando termina la etapa escolar, porque en el fondo mantuvo vínculos sociales con los mismos compañeros que lo conocieron desde que era pequeño y que lo conocen, ¿cierto? Y están al tanto de a lo mejor las dificultades sociales que tienen, no necesariamente porque sepan describir lo que son, sino porque simplemente los conocen y les es familiar. Pero cuando llega a un entorno nuevo, más difícil como la universidad o el ambiente laboral, con personas nuevas, ahí en el fondo nos empezamos a dar cuenta de que la dificultad para poder iniciar relaciones desde cero está bastante limitada y bastante dificultada. Y es el momento en que las dificultades se nos hacen más evidentes. No porque antes no existieran, sino porque fueron puestas a prueba en un ambiente distinto. ¿Ya? Entonces, no les diría la cantidad de veces, ¿cierto? Que una persona en el fondo empieza a tener en el fondo las dificultades clínicamente evidentes, ¿cierto? Y empiezan a pedir ayuda cuando pasan en el fondo de la etapa escolar a la siguiente. Pero no es porque en el fondo esos síntomas no existieran antes. Y ahí cuando uno hace una correcta exploración del pasado y la biografía de las personas, uno se da cuenta, ah, perfecto, esto siempre pasó, solo que no nos habíamos dado cuenta. Y es lo que hace la distinción, ¿cierto? Por ejemplo, con características de la personalidad o a veces en el fondo cuadros que pueden parecerse al autismo sin serlo, como ciertos síntomas depresivos o síntomas ansiosos o derechamente otros cuadros más graves como la esquizofrenia incluso. Bien, y esto es otra cosa, ¿cierto? La presentación en la adultez sí se correlaciona muchas veces a dificultades en el funcionamiento, ¿ya? Las personas en el fondo experimentan desafíos de una forma más intensa, les es más difícil cumplir ciertos hitos, en el fondo conseguir trabajo, terminar los estudios superiores, conseguir pareja, lograr en el fondo rutinas estables y requieren en general más apoyo para poder lograr esos hitos que el resto de la población. Eso es una cosa que es bastante extendida, bastante conocida y que por mucho cierto que a nosotros nos encantaría que eso no fuera así, la verdad es que por algo en el fondo vale la pena estudiar en el fondo al respecto y dedicarse a esto para poder brindar apoyo a estas personas. Eh, Porque si no tuviera ninguna dificultad, probablemente el trabajo que los profesionales hacemos no sería para nada requerido. Y estos apoyos que yo les digo en la etapa adulta incluso, habitualmente son o medios o altos. O sea, un porcentaje grande de las personas que tienen diagnóstico de autismo van a requerir cierto apoyo importante, incluso en las etapas adultas. Obviamente no todos, hay excepciones como en todo, pero en el fondo un grueso de la población va a requerir ciertas adecuaciones, ciertas adaptaciones o crear habilidades, ¿cierto? Para poder enfrentar distintos ambientes. Ya. Me gusta, ¿cierto?, incluir una pequeña palabra, ¿cierto?, a este concepto que también es cuestionado, ¿cierto?, que es el fenotipo femenino. Eh, yo no soy del todo un fanático de hablar del fenotipo femenino porque ya per se eso alimenta, ¿cierto?, un mito de decir que el autismo en las mujeres es otra cosa, ¿ya? Cuando en realidad no lo es la misma cosa. Lo que pasa es que a lo mejor se expresa de una forma ligeramente distinta. Pero en el fondo hay muchas personas y circula mucho en las redes decir que no, como yo soy mujer, entonces el autismo tiene que ser de otra manera. Lo que no es enteramente falso, pero sí se puede confundir, puede llevar a confusión, ¿cierto? Por un lado, ¿cierto? Existe en el fondo una creencia muy extendida de que el autismo en las mujeres tiene exactamente la misma proporción que en los hombres, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué en realidad esto no es tan así. Por otro lado, también es un error pensar que la presentación clínica, no los fenómenos, ¿cierto? No el síntoma en sí, no la dificultad social, sino que la forma en que se va a presentar va a ser siempre igual que a los hombres. Eso también es un error, como en todo, ¿ya?
También, ¿cierto? Considerar que los síntomas centrales, y este es en el fondo el gran punto, no van a estar presentes o son diferentes en las mujeres, es probablemente ese el principal mito que a mí me gustaría desterrar un poco. O sea, decir que una persona por el hecho de ser mujer, eh, el autismo no va a tener que cumplir con las características esenciales para poder existir, es un error, ¿cierto? Es un error conceptual. Al menos lo es dentro del área, ¿cierto?, del enfoque biomédico en el que yo me manejo. O sea, no podemos decir que una persona por el hecho de ser mujer puede tener autismo, pero no tener la dificultad social por tal razón, no tener la alteración cognitiva por tal razón y no tener la necesidad de apoyo por otra razón. O sea, si nosotros tenemos un cuadro donde todas las características fundamentales para definirlo pueden no existir por una u otra razón, entonces esta definición diagnóstica no tiene ningún sentido y no se debe ocupar. ¿Cierto? Si ese fuera el caso, entonces deberíamos dejar de hablar de trastorno del espectro autista en primer lugar. ¿Sí? A lo mejor llegue un momento en que efectivamente esa sea la conclusión que tomemos como sociedad y digamos, bueno, este concepto ya lo vamos a tener que desterrar porque no nos sirve, pero la verdad es que hoy en día no estamos. También, ¿cierto? Es un error considerar que el género no va a influir en la forma de presentación de la condición o su existencia. ¿Sí? Ya. Em, ¿Qué es lo que sí sabemos? En realidad, la mayoría de las muestras estadísticas todavía parecen tener, ¿cierto?, una prevalencia mayor entre hombres de aparición de rasgos autistas que entre mujeres. ¿Sí? Mucha gente dice, bueno, esto puede tener que ver con la forma en que fue definido el autismo en primer lugar. Claro, es cierto, los criterios originales para el autismo que hizo Kanner y usó Asperger eh, se basaban, ¿cierto?, en descripción de población que era estrictamente masculina. Es cierto, pero la verdad es que hoy en día nosotros no usamos los criterios de Kanner y Asperger para diagnosticar el autismo. Entonces tampoco en el fondo podemos decir que necesariamente solamente por el hecho de que las poblaciones originales estaban conformadas por hombres, entonces los síntomas son solamente evidenciables en los hombres. Lo que pasa es que acá muchas veces hay un sesgo de observación en cuanto a cuáles de las características esenciales del autismo son más fáciles de identificar en los hombres que en las mujeres por el tipo de demostración clínica que tienen los hombres versus las mujeres. Que eso evidentemente está influido por el género, por los estilos de crianza y por cosas culturales, como en todas las cosas. Sí puede ser que la presentación clínica puede tener mayores o menores diferencias dependiendo de la gravedad. ¿Ya? Y eso es otra cosa bien interesante. Si nosotros vemos las descripciones, ¿cierto?, de grupos de personas con autismo y tomamos, ¿cierto?, la población completa, vamos a encontrar que todavía, ¿cierto?, el diagnóstico se hace entre unas 3 a 4 veces más seguido entre los hombres que las mujeres. Con una excepción. Si tú haces esa misma distinción entre el grupo que además de autismo tiene discapacidad intelectual, esa diferencia estadística desaparece y la proporción es 1:1. O sea, efectivamente, el único grupo donde nosotros sabemos que la prevalencia de autismo es exactamente la misma entre hombres y mujeres es en la población que tiene además discapacidad intelectual. Entonces, ¿cierto? Eso probablemente tenga que ver con que cuando no existe una discapacidad intelectual, que en el fondo es la población donde los elementos culturales del desarrollo asociados al género empiezan a tener mayor relevancia, porque esos elementos tienen menor relevancia en la población con discapacidad intelectual, sobre todo la discapacidad intelectual profunda, ahí sí empezamos a notar, ¿cierto?, la diferencia en el diagnóstico. Y eso probablemente sea la causa de por qué en el fondo muchas personas piensan que o sea, la diferencia estadística se basa en conceptos culturales y la forma de lo que nosotros esperamos ver cuando hablamos de una persona con autismo, ¿ya? Pero de decir que la prevalencia es igual, la verdad es que todavía no tenemos evidencia por tener una cosa así. Ya, lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Y resumiéndolo en una frase, lo que les decía, los fenómenos centrales del autismo son los mismos, pero la presentación clínica, o sea, la forma en que se va a manifestar en el día a día y en lo habitual de esa persona, van a ser diferentes y eso sí va a estar influido por el género. Eh, ¿Y por qué? Bueno, porque muchos de estos síntomas se interpretan a partir de roles del género. Eh, ¿qué cosa, antes de llegar a lo último, por ejemplo, bueno, voy a mostrarles, ¿cierto?, un cuadrito de resumen que a lo mejor lo va a explicar un poco mejor en la diapositiva siguiente. Pero en el fondo eso es un poco lo que les quería comentar.
¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay distintas teorías, ¿ya? Por un lado, ¿cierto? Existe una teoría que es bien interesante, esas son teorías, no están demostradas, ¿cierto? No puedo decirles que esto sea genuinamente lo que ocurre, pero es una cosa que se ha tratado de estudiar. Una teoría, ¿cierto? Habla del umbral diferenciado. ¿Qué es lo que quiere decir la teoría del umbral diferenciado? Bueno, básicamente quiere decir que en el fondo plantea que entre el desarrollo, ¿cierto? Neurológico de un cerebro de un hombre versus el cerebro de una mujer, requeriría acumulación de más noxas, por así decirlo, o más elementos clínicos asociados de los que generan el autismo en primer lugar. Lo que yo les decía en el fondo, si distintas causas, porque no tenemos una pura causa del autismo, distintos elementos de la causa fueran armando una torre, fueran bloques que van armando una torre que cuando superan cierta altura eh, hacen que el autismo se vuelva clínicamente evidente y nosotros podamos verlo y empiece a ser en el fondo parte del fondo de lo que se puede ver del funcionamiento de una persona. Bueno, probablemente en las mujeres necesitaríamos que esa torre fuera más alta que en los hombres para lograr el mismo impacto, ¿cierto?, de que los síntomas se vuelvan clínicamente evidentes. O sea, necesitaríamos más elementos sumados a la vez para que los síntomas se empiecen a expresar en comparación con los hombres, por razones no del todo dilucidadas. Esto, como le digo, es una teoría que va de la mano, ¿cierto?, con otra teoría que también se ha planteado, que es la teoría del rol femenino protector del género, ¿cierto?, que tiene que ver con desarrollos hormonales, ¿cierto?, que probablemente eh, darían ciertos rasgos protectores en las mujeres en cuanto, ¿cierto?, a la forma en que se expresan los síntomas que hacen que se atenúen o desaparezcan, ¿cierto?, o no alcancen a ser clínicamente evidentes de una forma un poco más activa, ¿cierto? Como que aquí existiría, ¿cierto?, un elemento propio de las mujeres que en el fondo contrarresta estos elementos de riesgo de desarrollar un autismo y hace que se expresen menos. O, derechamente, en el fondo puede ser que el rol sea lo opuesto y que en el fondo nosotros veamos que en el caso de los hombres tenemos en el fondo elementos, ¿cierto?, del desarrollo hormonal, ¿cierto?, de la forma en que se desarrolla el cerebro, que son promotores de la aparición de sintomatología autista. Ninguna de estas cosas está enteramente demostrada, son solamente hipótesis, pero hay una cosa que sí se ha logrado evidenciar, que pareciera, ¿cierto?, que entre las familias donde hay más personas con autismo, por ejemplo, si yo les pongo una familia donde hay un individuo con autismo que tenga hermanos y hermanas, estadísticamente será más probable que los hermanos tengan autismo antes que las hermanas, ¿sí? Las hermanas mujer también van a tener un riesgo elevado si nosotros los comparamos con el resto de la población fuera de esa familia. Por cierto que sí. Pero dentro de la misma familia habría, ¿cierto?, un riesgo estadístico mayor entre los hermanos hombres que las hermanas mujeres. Bien. Este es un pequeño, ¿cierto?, un artículo bien interesante que salió publicado, ¿cierto?, el año 2023, donde ilustra un poco el punto que yo les quiero decir respecto a la forma clínica de la presentación. Acá lo que hicieron fue que tomaron una muestra relativamente grande, ¿cierto? Entre 150 a casi 200 individuos con autismo y los compararon, ¿cierto? Entre hombres y mujeres, y entre hombres y mujeres con autismo, hombres y mujeres sin autismo y entre sí, ¿ya? ¿Y qué fue lo que lograron demostrar? Lograron darse cuenta que existen variables que se miden con algunas escalas, ¿cierto? Para detectar distintas áreas de los síntomas del autismo y trataron de ver, bueno, ¿será que existe una diferencia en la forma en que se presenta el autismo medible por estas escalas entre los hombres y las mujeres? La respuesta fue sí. Efectivamente, pareciera que entre las mujeres y los hombres hay una tendencia puntual, espontáneamente más alto en ciertas áreas, ¿cierto? Me refiero con más alto, me refiero que se aprecia más la alteración en ciertas áreas entre los hombres con autismo que las mujeres con autismo. O sea, pareciera, ¿cierto?, que algunos grupos de síntomas sí se vuelven clínicamente más fáciles de detectar a través de escala en los hombres. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver, ¿cierto?, con los roles asociados al género, pero no es el único. También tiene que ver con las alteraciones sensitivas y en este caso es una cosa interesante, que era mucho más frecuente, ¿cierto?, las alteraciones sensitivas entre las personas con autismo mujeres que las personas con autismo que eran hombres. O, por ejemplo, el enmascaramiento social. Entonces, la posibilidad, en el fondo, la capacidad para poder, en el fondo, enmascarar síntomas era mucho más alta o más común de ver entre las mujeres que los hombres. ¿Por qué pasa eso? ¿Cierto? Es una pregunta interesante, en el fondo. Solamente por el rol de, ¿cierto?, el sexo de nacimiento, ya hay una diferencia estadística en la forma en que se presentan estas áreas.
¿ya? Por ejemplo, la capacidad de imitación también parecía ser mucho mejor y mucho más elaborada en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué pasa esto? Es una buena pregunta. La verdad es que no tenemos una respuesta, pero de que hay una diferencia que se puede detectar en la forma de presentar, existe. Ahora, lo interesante es que si nosotros hacíamos la comparación entre estos grupos y sus paralelos sin autismo, también se nota esa diferencia. O sea, los hombres, ¿cierto?, en un grado significativo, presentan cierta alteración en estas escalas entre los que tienen autismo y los que no lo tienen. Y las mujeres entre los que tienen autismo y las que no tienen también. Y la gracia de este artículo es que hizo la comparación también entre los hombres y las mujeres dentro del grupo de los que tenían autismo. Y ahí también hubo una diferencia. O sea, pareciera que si nosotros hacemos un cuadrante, ¿cierto? El grupo que tendría menor riesgo de presentar este tipo de síntomas en particular medido serían las mujeres no autistas, y por otro lado, en el extremo opuesto, los que tienen más riesgo de tener una alteración evidenciable son los hombres con autismo. Bien, este cuadrito, ¿cierto? Que yo no está en ningún libro, ¿cierto? Es una cosa que yo he ido construyendo en base a experiencia, a distintos artículos, distintos libros que he ido revisando. He tratado, ¿cierto? Un poco de resumir cuáles son las diferencias más comunes en la presentación clínica del autismo entre los hombres y las mujeres, si es que uno podría decir una cosa así. Bueno, ¿qué es lo que solemos ver en la práctica, ¿sí? Cuando nosotros atendemos a estos pacientes en nuestra consulta o cuando queremos brindar apoyo a estas personas en distintas áreas, en el colegio, como coaching, en el área de trabajo, en el área de inserción, etcétera? Habitualmente lo que vamos a notar son distintas formas de presentación en base a estas cosas. Por ejemplo, en el caso de la dificultad social en los hombres, es mucho más común que la dificultad social sea más bien de predominio por la inhibición, o sea, la dificultad para poder iniciar el contacto con otras personas, hablar, mirar a los ojos, etcétera. En el caso de las mujeres, y esto no es una regla, ¿cierto? Pero es más común que esta dificultad sea más bien desde la desinhibición, ¿ya? O sea, el hablar demasiado, el exponerse mucho, el incomodar a otras personas con lo que están diciendo, etcétera. Una cosa de los hombres, ¿cierto? Que los intereses restringidos, y probablemente esto también tenga que ver con el motivo de por qué nosotros los detectamos más, con más frecuencia se van a orientar los intereses restringidos a aspectos más solitarios y más atípicos, ¿ya? Las computadoras, la física, las cosas mecánicas, los trenes, cosas que hacen que los niños en el fondo rápidamente agarren patrones, ¿cierto? De relaciones pobres, ¿cierto? Donde se vuelven niños más solitarios y eso rápidamente activa las alarmas. En el caso de las mujeres, los intereses restringidos se pueden mimetizar un poco con otras cosas en fondo culturalmente asignadas al rol de género, la literatura, la ropa, las colecciones, los animales, personajes ficticios o actividades que por sí solas sí tienen un rol social más comúnmente evidente. Entonces hace que el interés restringido no se note tanto porque no se acompaña de una inhibición social o una pérdida de contacto con otras personas. Lo hace más difícil de detectar en edades tempranas. ¿Ya? De un patrón más o menos parecido, ¿cierto? Las conductas adictivas sin sustancias como el abuso de Internet o la adicción a los videojuegos es mucho más común en los hombres que en las mujeres, ¿cierto? El retraimiento social es mucho más común entre los hombres y las mujeres, y eso lleva muchas veces a que las mujeres con autismo tengan más riesgo de exponerse, más riesgo de victimización, relaciones interpersonales más tortuosas, dificultad para tolerar los conflictos. Entonces pueden tener a lo mejor muchas más relaciones sociales, pero también son relaciones sociales un poco más caóticas y más tórpidas, ¿cierto? Que los hombres. Eh, y también, ¿cierto? Una cosa que es muy importante, el riesgo de victimización. Lamentablemente es un hecho súper estudiado y súper conocido que las mujeres que tienen antecedentes de un autismo tienen más riesgo de ser víctimas de abuso, de maltrato, abuso sexual, etcétera, que las mujeres que no tienen autismo. Por lo tanto, es súper importante hacer trabajos de prevención y estar atentos, ¿cierto?, a la aparición de posible sintomatología sugerente de un estrés postraumático cuando son diagnosticadas por primera vez en la edad adulta, ¿ya? De la parte sexual, una palabra muy cortita, ¿cierto? Por mucho tiempo el autismo fue considerado como un sinónimo de que las personas tenían que ser asexuales, lo cual no es cierto, ¿cierto? Eso no es así. Pero sí es mucho más común entre los hombres que haya en el fondo más bien desinterés sexual o un deseo sexual más bien abolido o pobre que en las mujeres. En las mujeres más bien la expresión sexual de esto muchas veces tiene que ver con la dificultad para poder definirse sexualmente, porque en el fondo la parte sexual y las relaciones sexuales como todo son parte de la interacción social y probablemente esa sea el área en la que más dificultad tienen estas personas. Bueno, producto de todo lo que hemos mencionado, las relaciones de pareja en general son menos comunes entre los hombres, las amistades son más escasas,
las mujeres puede ser que incluso haya múltiples relaciones de pareja. Entonces, este mito típico de decir, no, tú no puedes tener autismo porque sí tienes amigos, o porque te interesa tener amigos, o porque tienes pareja, por lo tanto el autismo es imposible que tú lo tengas, también es un error garrafal. ¿Ya? Una cosa interesante, ¿cierto?, que tiene que ver con los síntomas asociados o los diagnósticos que más comúnmente se asocian al autismo, y esto en el fondo es una de las cosas que nosotros vemos con un poquito más de detalle en el curso, no me voy a explayar mucho aquí. Tiene que ver, ¿cierto?, con los síntomas ansiosos, que en el caso de los hombres son mucho menos expresados que en las mujeres y es más difícil de abordar y hay que tener en el fondo harta habilidad para poder tratar de detectarlo. Y los diagnósticos con los que confundimos habitualmente en el caso de las mujeres, los típicos diagnósticos de confusión van a ser los trastornos de la personalidad de corte más bien límite, emocionalmente inestable, las personalidades más histriónicas, el trastorno de estrés postraumático, por cierto, los trastornos de la conducta alimentaria. Y en el caso de los hombres, bueno, muchas veces uno se confunde, ¿cierto? Los profesionales o las personas, ¿cierto?, hacen la asociación errónea con el trastorno obsesivo compulsivo, o las personalidades esquizoides, o los cuadros evitativos, o derechamente la esquizofrenia. Bien, del diagnóstico en la adultez, otra cosa que también es una concepción errónea, se hace igual que en la infancia. Bueno, no es posible hacer el diagnóstico en la infancia de la misma forma que en los adultos, por una razón muy sencilla. El diagnóstico del autismo se basa fundamentalmente en la historia del desarrollo, lo que en el caso de los niños es una cosa que está ocurriendo en el presente. En el caso de los adultos, por definición, estamos hablando de una exploración que tenemos que hacer de antecedentes del pasado. Por lo tanto, definitivamente no nos podemos basar exclusivamente en los síntomas puntuales de una persona que presenta en el momento para poder hacer el diagnóstico en la adultez. En los niños eso puede servir, pero en los adultos hay que hacerlo de otra forma. Otro error común, ¿cierto? Definir que el diagnóstico se puede hacer con un test. Por ejemplo, el test A22. Para mí es una cosa muy común de las personas que llegan, hola doctor, yo vengo a verlo a usted porque usted se dedica al autismo, porque yo ya me hice el diagnóstico del autismo, porque a mí me hicieron el test y el test dice que yo soy autista. Error, ¿ya? El test AOS2 es una herramienta que puede ser útil, pero por sí sola no es un diagnóstico, ¿ya? Lo mismo pasa con las escalas de autorreporte, ¿cierto? Me hice tal escala y en esta escala que yo me hice por internet dice que yo puedo tener autismo. Puede ser un elemento decidor, puede ser un elemento orientador, pero evidentemente eso no es un diagnóstico, ¿ya? Em, y otro error, ¿cierto? Es que si un familiar lo tiene y yo me parezco a esa persona, entonces yo también debo tener. ¿Ya? Que una cosa muy común, ¿cierto? Que me pasa a mí, que me toca muchas veces atender a los padres de personas, de niños pequeños, ¿cierto? Que han sido diagnosticados. El profesional dice, bueno, su hijo tiene tal, tal y tal característica, por lo tanto tiene autismo. Obviamente con más delicadeza, ¿eh? Los psiquiatras infantiles sobre todo son mucho más delicados de lo que somos los profesionales de adultos en general. Entonces llega un papá o una mamá y dice, oiga, pero yo soy igual, o mi pareja es igual. Ah, entonces usted también tiene autismo, así que bueno, al tiro vaya a ver, ¿cierto?, un profesional para que le verifiquen ese diagnóstico. Error, ¿cierto? Eso hay que evaluarlo, hay que hacer una exploración un poquito más fina, ¿ya? El diagnóstico en la adultez, por definición, es mucho más difícil, porque estamos hablando de hacer un diagnóstico basado en elementos del desarrollo en una etapa donde el desarrollo ya se completó mayoritariamente. Entonces tenemos que recurrir a fuentes alternativas de información. Las personas rara vez nos van a poder hablar con mucho detalle de cómo era su vida o su personalidad o su carácter o sus rasgos antes de los 7 años, que son entre los 0 y los 7 años una etapa fundamental para explorar el desarrollo, el neurodesarrollo. Entonces, por definición, va a ser muy difícil poder hacer esa exploración con un adulto si es que no contamos con otras fuentes de información. Y es un poco de la razón por qué mientras más tardío tratamos de hacer el diagnóstico, más probable es que nos equivoquemos, ¿ya? De nuevo, el diagnóstico siempre se hace a través de la clínica y una valoración clínica, y eso no lo puede reemplazar un test, ¿ya? Sobre todo el test A2, porque es una herramienta útil, pero es una herramienta que es evaluador dependiente, que requiere interpretación de las características y las respuestas, y que debe ser hecho por una persona que tenga experiencia clínica tratando individuos con autismo, ¿ya? Cosa que muchas veces no ocurre. A veces las personas hacen un curso para poder aprender a aplicar el test, pero eso no los hace necesariamente expertos en el área para poder hacer un test válido, ¿ya? Eso requiere un cierto grado de expertise clínica, ¿ya? Es lo mismo que cuando una persona aprende a usar un ecógrafo. El hecho de que una persona sepa cómo funciona la máquina para hacer ecografía no significa que pueda interpretar y entender las cosas que puede ver con esa máquina, ¿ya? Esto requiere un cierto grado de entrenamiento, ¿ya? El test A2 y las escalas pueden ayudar a orientar, entregan información,
permiten en el fondo explorar grandes áreas de, en fondo que rara vez aparecen en una pura entrevista tradicional estándar con una persona. Pero eso no significa que puedan reemplazar el diagnóstico, ¿ya? Y los test, como todo, ¿cierto? Pueden tener falsos positivos y falsos negativos. ¿Ya? Hay muchos, en el fondo, cuadros psiquiátricos que está demostrado, ¿cierto? Que pueden hacer aparecer síntomas en el autismo, o sea, en helados indistinguibles del autismo sin serlo. Les puedo dar un puro ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, la anorexia nerviosa. Nosotros sabemos que las personas con anorexia se altera la forma de pensar, aparece mucha más rigidez cognitiva y tú puedes hacerle un test A2 y marcar un puntaje coincidente con un autismo y cuando la persona deja de tener la anorexia clínicamente activa, mejora su peso, mejora su capacidad cognitiva, el test empieza a dar resultados diferentes. Entonces, evidentemente tenemos que tener cuidado con el uso que le damos a las herramientas, ¿ya? Bueno, este es un cuadro solamente para ilustrarles lo que les estoy diciendo. ¿Cierto? Esta es una curva ROC, ¿cierto? Que básicamente lo que hace es medir la sensibilidad y la especificidad del ADR y el A2, que son dos test que se usan mucho para hacer en el fondo de investigación de autismo en la clínica, que básicamente te dice qué tan probable es que si el test dice que tienes autismo, en verdad lo tengas, o si el test dice que no tienes autismo, en verdad no lo tengas, y cuál es la probabilidad de equivocarte en los dos casos, ¿ya? Un test, ¿cierto? Que tuviera la sensibilidad y la especificidad perfecta, voy a tratar de ilustrarlo acá, probablemente seguiría una línea pegada a esta línea de acá, ¿cierto? Siempre tendría una sensibilidad del 100% y una especificidad del 100%, lo cual, como ustedes pueden ver, no ocurre, ¿sí? En el A22 se acerca, no es mala, y en el ADR relativamente es buena, para la sensibilidad de hecho es hasta mejor. El tema es la especificidad, o sea, para la especificidad es un poco mejor, para la sensibilidad no tanto. Pero a lo que voy es que son imperfectos, ¿cierto? Bien. Bueno, y con eso termino y habiéndome pasado un poquito de la hora, doy pie para que me puedan hacer las preguntas. Bien, entonces ahora vamos a dar paso a las preguntas. Aquí tenemos dos manitos levantadas. Ya, Beatriz, te agradecería si tú me puedes moderar la parte de las preguntas. Anda tú eligiendo a las personas. No hay problema. Ahora con May Mendoza. Hola, buenas tardes. Mencionó hace unos momentos que las personas autistas tienen más vulnerabilidad a la victimización. Me gustaría que hable un poco más acerca de no solo el que sean más propensos a vivir abusos, sino el hecho de cómo la experiencia autista en esta sociedad puede llevar a que una vida regular sea en sí misma traumática. Ya, es una pregunta interesante. Ahora, me estás tocando dos temas distintos, ¿ya? Por un lado, ¿cierto? A ver, una de las razones para explicar por qué esto ocurre, que yo la trato de hacer un poco desde el sentido común, ¿cierto? Tiene que ver con que eh, las situaciones en las cuales tú te expones al riesgo de poder ser víctima de un abuso son más fáciles de detectar para una persona que no tiene ninguna dificultad de interpretación de los códigos sociales. Eh, si tú tienes, ¿cierto? Sobre todo si tienes mayores dificultades para poder mentalizar o captar claves no verbales, es posible que te expongas a situaciones que otras personas no se exponen. ¿Ya? Y eso probablemente sea lo que tenga relación con el tema de exponerte a situaciones de riesgo. Una cosa un poco distinta, ¿cierto? Es el hecho de que cosas que para a lo mejor la población general no reportan una característica traumática, como por ejemplo un viaje en el metro, pueda tener una gran dificultad para una persona que tiene autismo, ¿ya? Claro, no significa que necesariamente vamos a hacer siempre un diagnóstico de una cosa de la esfera traumática, ¿cierto? Eso va a depender en gran parte del grado de reexperimentación y los otros síntomas que puedan aparecer. Pero sí, en el fondo, es una cosa muy habitual que dificultades, ¿cierto?, en aspectos sensoriales o de la flexibilidad cognitiva conviertan en un desafío muy grande actividades que para otras personas no reportan ninguna dificultad excepcional, ¿sí? Y esto hay que verlo caso a caso. ¿Sí? De hecho, mucho del trabajo que nosotros hacemos cuando hacemos evaluaciones en equipo, que por eso es tan importante que sean evaluaciones en equipo, es porque tú tienes que, en el fondo, tratar de conocer muy bien al individuo y cómo se relaciona con distintas áreas de su vida, en distintos aspectos, con distintas personas, para poder buscar cuáles son las áreas donde la dificultad es mayor e intervenir en ellas. ¿Ya? O directamente elegir, ¿cierto? Bueno, cuáles son las batallas que vamos a dar.
Pero esto es muy difícil, ¿cierto? Decirlo en globo, porque es muy variable, ¿cierto? Hay personas que tienen en el fondo grados de autismo similar para las cuales una, ¿cierto? Puede ser el principal desafío, por ejemplo, el manejo de la rutina y el manejo del dinero, y para otra persona eso puede ser ninguna dificultad y la dificultad es mayoritariamente, ¿cierto? La interacción social con personas nuevas, eh, etcétera, ¿sí? Entonces, o para una misma persona, ¿cierto? Puede ser en el fondo marcadamente más desafiante, ¿cierto? La parte sintomática cuando está al mismo tiempo cursando con un cuadro depresivo que cuando no lo cursa, ¿cierto? Entonces tú tratas, ¿cierto? Un cuadro, por ejemplo, del ánimo, eh, lo alivias y muchos de los síntomas tienden a atenuarse por sí solos. Entonces, en realidad es una evaluación que hay que hacer en el caso a caso. Pero sí es una cosa muy común y por eso hay que estar muy abierto a tratar de entender cómo es la vivencia de cada persona en distintos aspectos, porque finalmente eso es lo que nos da luces de cuáles son las áreas que uno requiere intervenir. Y cuando no es siempre del todo claro para la misma persona, o incluso cuando lo es, siempre es bueno y es útil, ¿cierto? Corroborar esa información y, y sopesarla y contrastarla o enriquecerla con la visión de los familiares, ¿cierto? La pareja, los padres, que muchas veces tienen un nivel de comprensión de las personas mucho más en profundidad de lo que tú puedes lograr incluso en muchas sesiones. Entonces, yo creo que siempre es altamente recomendable, si es que el paciente lo permite, incorporar a terceros. ¿Mm? Bien, ahora vamos con la siguiente manito y en honor al tiempo vamos a solo escoger una de las tantas manos y alguna pregunta del chat. Así que vamos Bueno, con Diego Rojas. Ahora puedes reactivar tu micrófono. Hola, buenas noches a todos. Principalmente muy interesante el seminario y en honor al tiempo, darle más o menos una clasificación con respecto al autismo. Yo trabajo en el área social en un establecimiento educacional y me di cuenta por un caso en particular de que gran parte de las categorías en las cuales el doctor enfatizaba tenía parte de lo que era el estudiante. Y analizando, viendo el aspecto puntual desde la dimensión clínica, claramente con las características que hablaba de los hombres, tiene mucha relación con lo que el niño tenía, porque el chico todavía no se le ha podido diagnosticar, incluso fue derivado a neurólogo, a especialista y está con psicólogo. Y aún así, el chico es selectivo, es muy, con respecto a sus formas, es muy solitario, netamente tiene una perspectiva de él solo con el mundo, no se relaciona con sus pares. El rendimiento realmente en cuanto al nivel educacional es bueno, él tiene muchos conocimientos, pero él es selectivo con respecto a las cosas que tienes que hacer. No quiero trabajar en esto, sí me gusta el calentamiento global, en esto trabajamos entonces, esto sí, esto no, sí, no, es muy selectivo. Incluso sus compañeros intentaron hacer amistad con el chico, con el estudiante, y no se pudo. Entonces, claramente hay ciertas patologías que un especialista, no basta solamente con el aplicar el A2, como el doctor decía, simplemente hay que tener una visión más profunda referente a la situación. Igual me gustaría que me diera como ciertas alternativas para orientar quizás al apoderado en este caso qué pudiese hacer, o a la visualización con respecto al caso que le estoy señalando. eh, es que creo que dependería de qué es lo que, cuál es el problema en sí, en el fondo, si es del tema de cómo lidiar con los síntomas o cómo llegar a un diagnóstico. em, o sea, la recomendación sería distinta. Yo creo que si efectivamente ya está siendo visto por profesionales, tiene muchos elementos sugerentes de un autismo, pero aún así no ha sido diagnosticado y usted, excepto dentro del colegio, los profesores, excepto los asistentes sociales, los psicopedagogos, tienen sospechas altas, pues una cosa importante, ¿cierto? Los profesionales del área de la educación tienen mucho contacto con niños durante la etapa del desarrollo, entonces yo confío bastante, ¿cierto? Cuando un profesor sospecha elementos de una alteración del desarrollo, porque habitualmente tienen experiencia, ¿cierto? En lo que son las trayectorias del desarrollo normal y saben detectar cuando algo se escapa de esa línea de lo esperable.
Bueno, evidentemente tiene que ser recomendada la evaluación por un profesional, ¿ya? No significa que los profesionales de educación sea su misión aprender a diagnosticar cuando un niño tiene autismo, por cierto que no. Em, pero también, bueno, aprovecho de colgarme, ¿cierto?, tu pregunta para a tocar un tema muy importante, ¿cierto? Sobre todo que se volvió muy evidente con el tema de las leyes de inclusión, que tiene que ver con cómo nosotros capacitamos, ¿cierto?, a las personas para poder detectar eh, y realmente proveer de, de, de los servicios, ¿cierto?, que necesita cada estudiante como el que tú mencionas para que haya verdadera inclusión, ¿sí? Y no Sí. solamente decir que tenemos inclusión, pero no tenemos en el fondo ninguna preparación o adaptación de los lugares, de los profesores, de la comunidad, para poder entender lo que realmente una persona necesita, porque la inclusión se construye para cada persona. En el caso de este chico, ¿cierto? Yo trataría de ver, bueno, cuáles son los temas que actualmente generan más conflicto y tratar de abordarlo. Y si el mayor conflicto es que no sabemos, ¿cierto?, qué es lo que este chico pueda tener, evidentemente buscar un profesional competente que lo pueda evaluar. En este caso, ¿qué sería más importante? Porque ya el neurólogo dio la sospecha y dijo que era mal, era como de malcriado, una actitud quizás Mira, de la verdad es que, caprichoso y todo ese tema la no, verdad no es que logró identificar más prefiero aspectos. no darte una recomendación de un caso puntual, porque evidentemente yo no voy a poder en el fondo orientarte clínicamente solamente en base a lo que tú me estás diciendo, ¿cierto? Y por otro lado también, en general, yo trato de hacer en el fondo presentaciones que hablen un poco de elementos globales y no del Sí, caso a caso. ujú. Eh, yo creo que en este caso, ¿cierto? Sí, habría que hablar con los papás, que es lo más importante, y buscar a lo mejor un psiquiatra infanto juvenil que lo pueda evaluar. Psiquiatra infanto juvenil. Ya, perfecto, O porque él tiene una mirada desafiante cuando él no quiere trabajar, tiene una Mira, mirada la verdad es que desafiante y él en virtud del no tiempo, Diego, quiere, no prefiero trabaja no nomás. ahondar más en un caso puntual para poder dar espacio a otras preguntas también. Claro, le agradezco por la información porque me aclara un poco más el horizonte de cómo podemos abordar al chico, De que nada. nos preocupaba esa situación, de cómo nos miraba cuando él no quería trabajar, era una mirada desafiante, incluso con sus padres, incluso su madre le llega a tener un poco de temor. Entonces, el padre quiere imponer las reglas, pero aún así hace lo que el chico quiere. Y hay un tema de crianza responsable también ahí metido. Muchas Bien, gracias, doctor. De bien. nada. Bueno, eso sería con los micrófonos. Y bueno, hay una pregunta en el chat donde consultaban sobre si la empatía podía ser una característica aprendida, será parte del enmascaramiento o camuflaje. Y bueno, otras preguntas que estaban relacionadas como a diagnóstico y si tiene algún o sea, material complementario de autores que pueda sugerir. Ok. A ver, em, la empatía es un elemento, ¿cierto?, del punto de vista psicológico, neurológico y psiquiátrico extremadamente complejo, ¿ya? Que incluye muchísimos elementos en paralelo. O sea, muchas cosas tienen que funcionar bien para que una persona pueda eh, ser efectivo a la hora de desarrollar empatía, ¿no? Obviamente, una de las cosas que pueda alterar, ¿cierto?, la forma en que una persona desarrolla la empatía son los síntomas del autismo, porque cuando hay una dificultad para poder evidenciar qué es lo que el otro está sintiendo, evidentemente que tienes una dificultad para desarrollar empatía, ¿sí? Lo que no es sinónimo de que las personas con autismo no sean empáticas, ¿ya? Porque en el fondo muchas veces cuando tú logras suplir la dificultad para poder entender las emociones que la otra persona está sintiendo, comunicándolas de una forma que le sea más efectivo entenderlas, la falla empática desaparece, ¿ya? Porque en realidad lo que existe no necesariamente es una falla empática, sino que es una dificultad para reconocer las emociones ajenas o el estado de otras personas. Ahora, también existen presentaciones del autismo un poco más graves, donde en el fondo no hay, ¿cierto?, una exploración del otro. Hay una incapacidad de poder ver en el fondo la esencia de lo que le pasó a otra persona, ¿sí? Uno lo podría interpretar incluso como un marcado desinterés. Y en esos casos, por supuesto, la falla empática se vuelve mucho más importante, mucho más marcada y mucho más difícil de manejar. En cuanto a lo que es el enmascaramiento o el camuflaje, ¿no?, que no son exactamente lo mismo, pero en el fondo tiene que ver con lo mismo, que tiene que ver con la capacidad de poder suplir la dificultad social en base a otras áreas, ¿cierto? Ya sea
la memoria, la inteligencia o la imitación. Eh, Evidentemente eso puede ayudarte a mitigar la presentación clínica de los síntomas del autismo, pero, y esto es una cosa que yo en el fondo hago harto énfasis, no hacerlos desaparecer. ¿No? O sea, habitualmente si tú te conoces a una persona que, no sé, dice tener autismo, pero que el autismo clínicamente ya no existe evidentemente en base a puro enmascaramiento, o sea, una persona que diga, "Entiendo, yo tengo todos los síntomas del autismo, pero estos síntomas no se ven y no se expresan y nadie los detecta porque yo hago camuflaje", probablemente hay que buscar una explicación alternativa a eso, ¿sí? Porque el camuflaje permite mitigar, pero no puede hacer clínicamente indetectable el síntoma, ¿no? Porque si el síntoma puede llegar a ser clínicamente indetectable, ¿cierto? Bueno, por esencia esa persona ya está dejando de cumplir los criterios del autismo en primer lugar. Y otra cosa que es súper importante es que esto es un proceso del desarrollo que se va dando con la madurez y con la inteligencia. Entonces las personas van aprendiendo a camuflar. Entonces si una persona te dice eso, yo tengo autismo, pero el autismo nunca se notó porque yo hago camuflaje desde que tengo 5 años, también hay que cuestionarlo, ¿sí? Y lo digo porque me ha tocado verlo y me ha tocado, ¿cierto?, escucharlo, ¿ya? Pero claro, ningún niño hace camuflaje a los 5 años, tenga o no tenga autismo, ¿cierto? A los 7 años tampoco, ¿cierto? Tenga o no tenga autismo. Parte del desarrollo normal de los niños es no tener la capacidad de poder darse cuenta de todo lo que los otros están pensando cuando son niños, porque son niños, ¿te fijas? Los niños normalmente no empatizan tanto como los adultos. Empatizan, y los niños muy pequeños no empatizan en absoluto. Entonces es parte del desarrollo normal. Entonces el camuflaje no puede hacer desaparecer los síntomas y el masking tampoco los hace desaparecer. Los puede mitigar, los puede hacer más difíciles de detectar, pero no los puede volver invisibles en absoluto. Eso. Bien, pues. Súper. Bueno, hay muchas temáticas que aquí despertaron interés, así que los profesor, no sé si quiere decirles algún mensaje para que participen en el curso, para que se inscriban. Bueno, sí que si les interesa, ¿cierto? Ahí en el curso desarrollamos hartos de los conceptos que nosotros hemos visto en más profundidad. Mucha de la información que acá se entregó está, ¿ya? Pero hay harta más, ¿cierto? Que tiene que ver sobre todo con las estrategias de afrontamiento, los tratamientos, los diagnósticos diferenciales. eh, y si a alguno le interesa, en realidad, más que tomar el curso, tomar directamente el curso empleado que se hace con un conjunto de otros profesores, también es una muy buena opción, porque en fondo están ahí las clases mías, pero también están clases de terapeutas ocupacionales, psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales. Entonces se aborda en el fondo una gran cantidad de temáticas que son tremendamente interesantes, más allá de la visión, ¿cierto? Que yo con mucha modestia entrego, que es una parte del análisis más bien psiquiátrico de enfoque médico, que por sí solo, como les dije, yo tengo la sensación de que es insuficiente muchas veces para entregarle todas las herramientas a la gente o toda la visión que uno debiese tener para abordar un área tan gigantesca, ¿cierto? Y tan multifactorial como es el autismo. Así que Sí, están todos muy invitados. Espero que les vaya muy bien. una excelente temática y bueno, en el curso ahí van a tener acceso a diferentes contenidos complementarios, bibliografía y todo el material ahí que el docente les pueda abordar y también respondiendo todas estas dudas específicas que quedaron aquí quizás no resueltas. Así que muchas gracias a todos y todas por participar. Ahora vamos a finalizar con nuestra clase el día de hoy. Muchas gracias.